mi presentación, la idea de no volver a verte en este Congreso Internacional de Enfermería, mirando cómo la iba a enfocar y pues con ese título, Liderazgo Transformacional y Excelencia de Desempeño. Entonces, pues quise hacer como una revisión de cómo vamos a llevar esa idea de no volver a ver en ese liderazgo, transformando los líderes, transformando las personas que están trabajando en nuestras instituciones con motivación, con compromiso. Adicional de eso, la excelencia del desempeño, palabras importantes como la asertividad, la resolución de conflictos y mejorar esas redes personales y profesionales como lo estamos haciendo al asistir hoy aquí. Estamos aprendiendo de diferentes cosas para llevar a nuestras instituciones, para llevar a nuestro trabajo, los que son estudiantes, para ese proceso formativo. Entonces, lo quise enfocar en esas áreas y mirando los objetivos, conocer pues estrategias para hablar de fin de vida, de muerte, de duelo, para hacer esos acompañamientos y pues haciendo una transformación en nuestro desempeño laboral. ¿Desde dónde? Desde la región, desde el eje cafetero, con este nuevo proyecto que se está gestando en estas tierras, donde hay una diversidad natural, étnica y cultural que es muy importante y pues que va a favorecer no solo el eje cafetero, sino todos sus alrededores. En la atención materno-perinatal, pensando en esa salud materna, en el desarrollo del feto, en las posibles complicaciones que se pueden presentar y hasta llegar a lograr un parto seguro. En los pacientes neonatos que atendemos en nuestras unidades y en los pacientes pediátricos. La atención en salud enfocada desde ese duelo perinatal, fin de vida y muerte, pues es importante que tengamos las estrategias de calidad como son seguridad del paciente, manejo del dolor, una adecuada información con asertividad, calidez, fidelización y el mejoramiento pues de todos nuestros procesos. Esa atención centrada en las personas y en cuáles personas, pues en esos niños y niñas que estamos atendiendo, en sus familias y también en nosotros como personal de salud. Desde la atención primaria y complementaria, desde la atención preconcepcional, los controles prenatales, los seguimientos de nutrición, el curso de preparación para padres y para madres, la atención del parto, del puerperio, la atención del recién nacido, crecimiento y desarrollo. Pero, ¿cómo vamos entonces hablando de duelo, de fin de vida y de muerte? ¿Y cómo se humaniza ese trato en fin de vida? Pues vamos a empezar como por las familias. Con las familias ocupándonos de la vida de esos niños y niños que están con nosotros antes de que les toque morir. No vamos a pensar permanentemente en muerte, sino en cómo los estamos atendiendo mientras están con nosotros. Que vivan lo mejor posible, que no nos preocupe tanto cuándo va a llegar ese momento, sino cómo va a llegar ese momento, cómo vamos a proporcionarle tantas cosas, no solo desde el cuidado intensivo, desde el cuidado de enfermería, sino también desde esa parte emocional, familiar, desde el amor. Que no importe la edad, generalmente yo creo que todos hemos escuchado decir que es más duro la muerte de un paciente pediátrico que un neonato, que porque el pediátrico tuvo la oportunidad de estar en la casa, estaba en la escuela, ya hablaba, el neonato no, pero no, así no puede ser, esa no puede ser nuestra visión, porque así se va a dar nuestra relación con los neonatos. Es importante que los consideremos, que es esa parte vital e importante de la mamá, que hace parte de ese desarrollo familiar y que su ausencia también va a causar un dolor bastante grande.
explicaciones de modo amable, comprensible y honesto a esas familias, porque es que hablar de lo que le está sucediendo a ese niño no es fácil y para ellos entenderlo peor. Y si se lo decimos en palabras difíciles de comprender, pues se va complicando todo. Es importante ser amables al momento de hablar, ser explícitos, poner ejemplos, hacer preguntas, tomar el tiempo, mirarlos a la cara. No es solo darle la información, una información tan dura y tan difícil en el pasillo, una información que estén escuchando otros padres, permitirles el llanto, ¿cierto? Así se humaniza desde la familia en ese tema de fin de vida. Si el diagnóstico pues se da en el embarazo, es muy importante orientar a esos padres lo que les espera, ¿cierto? Tenemos demasiadas dificultades en cuidados paliativos en Colombia. Tenemos todavía muchísimas limitaciones, pero a estos papás hay que ofrecerles un cuidado paliativo. Y, y se puede hacer desde, bueno, si la noticia no es muy alentadora, lo que se espera es que su bebé muera, entonces empezar a planear cómo se le va a generar ese cuidado antes de que ocurra y todos salgamos a correr de qué vamos a hacer con esa mamá, con ese niño, ¿cierto? Y si de pronto la probabilidad de ese bebé es poca, entonces proporcionarle toda la seguridad, muchas herramientas para que esos padres puedan realizar un adecuado proceso. Que se oriente sobre cómo afrontar y asumir la incurabilidad y la expectativa de muerte. Incurabilidad es una palabra muy difícil y nosotros que trabajamos en el área de la salud, pues estamos luchando contra ella, ¿cierto? Hacer todo lo posible para que pues la salud de nuestros pacientes se recupere, pero cuando ya no se puede, pues entonces es donde entramos a mediar con otras estrategias y de otras formas. Que se respete el proceso y el momento de morir, ¿cierto? Sabemos que el diagnóstico va a ser malo, pero no por eso tenemos que estar desde nuestro lenguaje verbal y no verbal haciendo sentir que ya no hay nada para hacer, gestos, no, pues esa dejémosla y seguimos, ¿cierto? No, tenemos que ser cuidadosos con todas esas cosas y que no se abandone después de la muerte y que se ofrezca una atención al duelo. Pues muy difícil, ¿cierto? Es muy difícil desde como lo estamos viviendo en nuestras instituciones en este momento. Programas autorizados, no muchas los tienen. La mamá se va y de pronto lo que menos quiere es volver a la institución, pero muchas veces se necesita ese espacio donde le expliquen qué tenía su bebé, por qué murió, pero en otro momento, no en ese de impacto, no en ese donde está sufriendo, sino posteriormente. Entonces, sí sería muy importante que desde nuestras unidades, en nuestras instituciones, tuviéramos esa puerta abierta para que ellos lleguen como los que quieran, igual, porque no todos los papás van a querer, pero que se les puedan ofrecer esos momentos de acompañamiento posterior. ¿Y cómo se humaniza en fin de vida al personal de salud? Eh, Pensaba en que nosotros desde las unidades, pues en mi caso particular en la UCI pediátrica, sentimos que le arrancamos los niños a la muerte, pero todavía nos falta muchísimo trabajo en cuidados paliativos para poder hacer ese acompañamiento. Entonces, lo que debemos buscar es regulando la atención paliativa a nivel nacional. Nosotros desde nuestro trabajo en nuestras instituciones empezando a traer la palabra cuidados paliativos para empezar a desarrollar muchas actividades en torno a ellos, irlos llevando de a poco a escenarios nacionales. Atención integral por equipos interdisciplinarios específicos pediátricos como un criterio de calidad asistencial. Pues es importante que nuestros pacientes sean atendidos por las especialidades que les corresponden. Ya sabemos que muchas de las cosas que tenemos en la atención de los niños pues viene de los estudios que se han realizado y de las formas en los adultos, pero sí tenemos
a las personas indicadas para atender a nuestros niños, pues los debemos utilizar concretamente a ellos. Recursos humanos necesarios para brindar atención específica con equidad y formación en cuidados paliativos a personal de salud y no dejárselo al azar. Generalmente en los pensum académicos no tenemos una adecuada formación en cuidados paliativos. En Colombia tenemos un observatorio colombiano de cuidados paliativos que hace diferentes revisiones, ¿cierto? Desde qué pacientes los necesitan, cómo está por regiones, pero también hace la revisión de cómo están las universidades en esas formaciones, qué programas de pregrado lo tienen incluido, cómo estamos en los posgrados y en realidad todavía estamos en cifras pues muy bajitas. Si de pronto el pensum de la institución no tiene esa formación, pues los que son docentes podrían empezar abriendo esas puertas dentro de su clase, incluir un poquito esos cuidados paliativos y que se empiece a hablar de ellos. ¿Y cómo se humaniza en fin de vida? Pues teniendo en cuenta como muerte y niñez no van de la mano, son dos mundos opuestos, ¿cierto? Uno generalmente, un niño lo asocia a esperanza, a cosas bonitas, uno no espera que un niño se muera, pero pues estamos enfrentados a esa realidad. Los cuidados de fin de vida siempre van a ser diferentes y un poquito más complicados de aceptar para padres y familiares. La muerte de un niño siempre nos va a plantear preguntas sobre el significado que tiene la vida y pues unas profundas implicaciones morales. Va a ocasionar sufrimiento, va a ocasionar pensamientos de pronto esto me sucede porque lo merecía, porque debo pasar por este dolor y pues muchas veces muchas veces no, esa no es la respuesta. Hay que orientar bien a esos padres y familiares. Y sufrimos ante la muerte porque somos seres conscientes de nuestra propia finitud y de una vida que recién inicia, pues verla partir es un poquito de difícil entender ese concepto. Eh, digamos que el dato de mortalidad, pues según la duración del embarazo y el momento de la muerte, la mortalidad se denomina aborto hasta las 20 semanas del embarazo, muerte fetal cuando la edad gestacional es superior a 22 semanas, muerte perinatal desde las 28 semanas de embarazo hasta la primera semana de vida, incluye los 7 días, mortalidad neonatal o de recién nacidos, desde el nacimiento hasta los 28 días y mortalidad infantil en menores de 5 años, haciendo simplemente como una orientación de cómo se da la tasa de mortalidad. A veces lo pequeño ocupa un lugar más grande en el corazón. Es un solo mensaje, pero la foto en grises es algo que les quiero mostrar pues de las estrategias porque igual me gustó mucho que mi presentación fuese hoy porque hemos recibido en el día de ayer y de hoy diferentes herramientas y cosas que nos puede servir. Pero la foto en grises cuando ha fallecido un niño es muy importante si se le van a tomar fotos porque permite visualmente verlo de otra forma, ¿cierto? No se le ve de pronto un color rojo, un color morado, mal perfundido, no, simplemente se va a ver una tonalidad. Para esos papás que quieren conservar la foto de una foto bonita, de un buen recuerdo, ¿sí? Pero adicional, ese recuerdo igual siempre lo va a tener en su corazón porque era su hijo. En esta mortalidad perinatal es importante mirar que a veces papá y mamá hacen duelos a destiempo, porque mamá está sufriendo ahora, pero papá es el que tiene que estar al pendiente de su hijo y todo lo que sucede en torno a él, pero adicional de la mamá. Y generalmente le preguntan, oye, ¿y cómo está tu esposa? Y no le preguntan, ¿y cómo estás tú? Que es el que está teniendo de pronto que lidiar con eso. Posteriormente, él ya empieza a hacer su duelo, entonces por eso decimos que es a destiempo. Y adicional, en temas laborales, pues sabemos que tiene de pronto todavía muy pocas consideraciones este proceso de muerte en los neonatos, poquito tiempo para hacer ese duelo y los papás sí que menos, pues permisos y cosas no son como tan viables. ¿Cómo se le llama la muerte de un hijo?
Es difícil, pues buscando en literatura le han dado un nombre de huérfilo, pero es como una forma de intentar darle un nombre, pero ni bonito suena, pues igual el dolor es tan grande que es bastante difícil de llamar. Es un dolor que podemos decir no tiene nombre, es un sufrimiento que no se puede dimensionar, es simplemente sufrimiento y dolor profundo. Y ayer nos decían sobre los tipos de muerte, ahora yo les digo sobre las muertes y sus formas. Muerte natural, muerte súbita, muerte violenta, suicidio, homicidio, muerte accidental. Y pues en las unidades de cuidado intensivo pediátrica nos vemos enfrentadas a estas cosas, al accidente en bicicleta que tuvo el niño, al adolescente que decidió suicidarse, ¿cierto? Entonces son temas demasiado complejos de ver esa muerte y sus formas y esa imagen de la muerte hablándole a un niño, pues como la hemos visto representada, es bastante pesada. El sufrimiento es inevitablemente humano y humanamente inevitable. El sufrimiento no es bueno, ni es malo, no es positivo, ni es negativo. El sufrimiento es dolor. Y hay respuestas al sufrimiento. Está la apatía, donde las personas empiezan a sentir que cualquier golpe que venga en la vida ya es esperado. Si esto tan feo me pasó, pues ¿qué más me puede pasar? Sentimos preparados que estamos como preparados para todo lo malo o que todo lo negativo me tiene que llegar a mí. La huida, no hablarlo, esconderlo todo, no querer ver las cosas de ese bebé que estaban esperando o de ese niño que falleció. Y pues hay que darle tiempo al duelo, pero hay cosas que son importantes de ir enfrentando, ¿sí? Y en ese esconderlo todo o en esa huida, muchas veces, digamos, una mamá hoy no quiso la foto, hoy no quiso los recuerdos, hoy no quiso nada que lo asociara, pero más adelante va a estar extrañando, qué bueno haber tenido una foto, qué bueno conservar un recuerdo, pues le queda el de su corazón, pero muchas veces ese recuerdo físico es importante. Entonces, si generamos programas en nuestras instituciones, hemos sabido que hay memorias, económicamente pues deben tener un presupuesto y una organización, pero sí son cosas bonitas que les podemos ofrecer. ¿Cuándo? Al mes, al año, una llamada, una tarjeta que envíe la institución, pues son cosas que podemos ir como ideando. Por eso decía que el objetivo era generar diferentes herramientas desde esta presentación. Pequeñez, vivir para su pena o sufrimiento perpetuo. Se castigan y castigan a sus familiares. No le encuentra ya chiste a nada, gracia a nada, nada les parece bien y empiezan a vivir en un eterno sufrimiento y pues ahí, o sea, somos los mediadores para enseñarles de que no, de que hay que tener una capacidad de resistir, de rehacerse, de transformar la vivencia y de crecer. De ese dolor pueden salir cosas buenas. Muchas veces hemos visto que salen fundaciones, sale de pronto un mejor entorno familiar, pues buscan mejorar como muchas cosas y no dejarlos que se suman en ese intenso dolor. El verdadero dolor es impredecible y cuando el dolor cae sobre una persona sin tener un poquito de apoyo, sin tener una palabra amable, lo primero que le quita son las palabras y viene el silencio. El silencio también dice cosas, pero a veces es el silencio lo debemos romper y debemos tener esa capacidad y dejar a un lado ese temor de romper ese silencio, intentar mediar, intentar hablar porque hay que sacar información. Montar en bicicleta, esta imagen me pareció bonita traerla porque es que en el acompañar en esos procesos de fin de vida, de muerte o de duelo, yo no lo puedo hacer, yo no lo puedo sentir como lo está sintiendo esa persona. Yo lo que puedo hacer es acompañarla y es como la metáfora de cuando aprendemos a montar en bicicleta. Eso es lo que debemos procurar. Me gustaría hacer muchas preguntas, pero pues yo las voy a hacer y me las voy a responder. Muchos de nosotros de pronto vivimos experiencias
en nuestra niñez y a medida que fuimos creciendo, de que se nos murió una mascota, se nos murió la abuelita, pasamos por diferentes pérdidas, ¿cierto? Entonces, estas preguntas me parecen importantes. Algo de lo que se hizo en el momento que yo pasé por ese sufrimiento, ¿podría hacerse mejor? Hoy haríamos algo distinto. La muerte es un tema de la infancia, entonces me parecen importantes porque muchas veces cuando pasamos por ese sufrimiento, nadie se acercó a hablarnos a nosotros porque éramos niños y porque éramos muy niños para hablar del tema. Pero de pronto si me hubieran acompañado o me hubieran orientado o me hubieran explicado qué es la muerte, de pronto lo hubiese sentido diferente. A veces conservamos ese dolor. O en el trabajo que nosotros estamos haciendo, como no tenemos esa ideación de cómo hablar de la muerte o del sufrimiento, pues seguimos en nuestras instituciones sin hacerlo y estamos atendiendo niños que están mal, que se están muriendo, pacientes con cáncer que de pronto no lo van a lograr y a veces ni a ellos nos atrevemos a hablar, o mejor dicho, ni a ellos, menos a ellos les vamos a querer hablar de muerte. Y es importante preguntarles, es importante saber qué piensan, qué están sintiendo, qué quieren, ¿sí? Eh, Hay formas para romper ese hielo, hay forma para hablar y es mediante canciones, cuentos, dibujos, los mismos silencios, pero en ese diálogo siempre debemos ser honestos y preguntarles de regreso. En la imagen quería ponerles el ejemplo de una historia. Una niña se había acabado de morir su abuelita, estaba calladita, en silencio, casi no le podían sacar las palabras. Entonces le empezaron a preguntar, ¿pero qué le pasó a tu abuelita? Mi abuelita se murió de tristeza, ella lloraba mucho. Entonces, bueno, fueron entendiendo. ¿Y dónde está tu abuelita? Mi abuelita se fue al cielo, es una estrella que brilla. Hasta ahí uno dice, bueno, le están explicando. Y dice, pero mi mamá está triste y mi mamá está llorando. Entonces ahí la alerta es, ella de pronto estaba asociando que su abuelita se murió de tristeza y que si su mamá está llorando y está triste, es posiblemente esperado que su mamá se muera. Entonces ahí es donde les digo que a veces no hablamos esas cosas con los niños y es importante porque ¿qué están sintiendo? Ese niño que tenemos en la cama de la unidad de cuidado intensivo, acostado, que él se siente mal, que él escucha decir que está mal, ¿qué sabemos de él? Entonces, por eso es importante romper ese silencio y preguntarles de regreso qué sientes, qué piensas, y se tiene que ir haciendo paso a paso, pero es importante que lo hablemos. Bueno, en el tema de los nudos, quería plantearles que la vida puede ser como una cuerda, ¿cierto? Y tenemos diferentes dolores. Esta es como la longitud de la vida, larga, ¿sí? Y en nuestros diferentes dolores, si vamos haciendo un nudo, hay nudos que pueden ser suavecitos, hay nudos que pueden ser apretados, hay nudos que pueden ser grandes por los problemas o por los dolores que hayamos tenido, ¿sí? Y entonces, si tenemos una cuerda que está llena de nudos, pues uno dice, uy, qué vida tan dolorosa, tan tortuosa. Pero cuando buscamos ayuda de con quién hablar las cosas, esos nudos, pues los vamos a ir soltando, ¿cierto? Vamos a dejar ir ciertas cosas. Entonces, por eso es importante los grupos de ayuda, la terapia, ¿sí? Hacer todas esas cosas, porque la vida tiene muchos nudos, unos son pequeños y anudados con mucha fuerza, otros más grandes, pero a medio atar, y se trata de ir deshaciendo esos nudos que se necesitan soltar de forma que ya no apriete al andar y que no ahogue al respirar. La idea de no volver a verte cómo encaja en todo lo que les he dicho. Esa idea de no volver a verte, el nombre se me ocurrió pensando en un paciente,
Pero posteriormente encontré un libro que se llama La ridícula idea de no volver a verte. Y me gustó este fragmento. Pablo, qué pena que olvidé que podías morirte, que podía perderte. Si hubieras sido consciente, te habría no querido más, pero sí mejor. Te habría dicho muchas más veces que te amaba. Hubiera discutido menos por tonterías, me hubiera reído más. Y hasta me hubiera esforzado por aprenderme el nombre de todos los árboles y por reconocer todas las hojitas. Con los niños, ¿cómo ocurre esto? ¿Cómo relaciono este fragmento del libro? Que muchas veces tampoco hablamos de muerte con los niños porque los papás no dejan o ni ellos quieren que se toque el tema, porque pues ellos están esperando es que su hijo se alivie, no que se muera, ¿cierto? Pero muchas veces el hablarlo me va a permitir hacer o compartir cosas para que luego no quede ese vacío de lo que no se hizo o lo que no se dijo. Para padres y para la familia, esa idea de no volver a verte y para el personal de salud, ¿cómo la podemos plantear? En los padres, sentir que le dieron todo el amor y todos los cuidados, que lo respetaron, que lo van a guardar para siempre en sus recuerdos y pues que ese hijo neonato o ya nacido fue su vida, fue esa vida de su vida, fue ese proyecto, ese amor grande. Y nosotros como personal de salud, en esa idea de no volver a verte, sentir que los cuidamos, que intentamos evitarles sufrimiento, que ellos nos han marcado nuestros caminos y que los hicimos felices. En las unidades podemos hacer eso por los niños, que ese lugar no sea tétrico, terrible, doloroso. Obviamente hay cosas que tenemos que trabajar desde infectología, pero también hay muchas cosas que les podemos permitir y hacer. La visita de su mascota, la visita de su abuelita, de una tía, del hermanito. Y pues quería compartirles, en la Comunidad Global de Cuidados Paliativos Pediátricos pueden escanear pues el código, ellos nos ofrecen información, formación y es como empezar a ir conociendo un poquito de qué puertas podemos tocar y qué cosas podemos hacer. Es a nivel internacional, podemos desarrollar diferentes actividades, conocer sobre duelo, muerte, fin de vida. Y Deberías estar orgullosa de ti misma por la forma en que manejaste estos últimos meses, por las batallas silenciosas que superaste, por las veces en que te sentiste triste, pero aún así elegiste levantarte. Eres valiente, sí. Así que hazme un favor y celebra tu fortaleza. nosotros debemos celebrar nuestra fortaleza, ayudar a que esos padres sean fuertes, que salgan de eso, porque pues hay un mañana y tienen que trabajar por él. Y pues en la bibliografía diferentes sitios donde realicé la revisión y que igual son importantes para todo este proceso de empezar a hablar y a trabajar en cuidados paliativos, en nuestros pacientes y en nuestra población perinatal, neonatal y pediátrica. Y muchas gracias.